el haber comenzado con María Zapata con el lanzamiento es una de las partes más challenging de todas. Y tú tienes que trabajar no nada más tus emociones, sino también tu mente y estar claro que los procesos son duros y difíciles al principio. Hello, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra primera entrevista para nuestros past attendees. Hemos abierto esta sección en nuestro canal de YouTube porque, bueno, como ustedes saben, tenemos talleres, entre ellos The Brand Project, The Creative Spark y The Sustainable Pattern. Y pues luego de ya 2 años de talleres, tenemos pues varios past attendees que han logrado lanzar sus marcas y nos pareció excelente idea poder abrir una sección para ellos, para dar un poco de luz a lo que ellos están haciendo y además como para contar un poquito cómo ha sido ese proceso, ¿no? José David, pues, ha sido, que sí, el número 1 en todo, o sea, el más bajado de todos. Así que, bueno, me encantó empezar esta primera edición con él. Todos son especiales, pero bueno, José David acaba de lanzar su marca y de verdad que ha sido súper responsable y súper fiel con todo. Así que le voy a dar pues la bienvenida a José David para que se presente y luego empezamos nuestra entrevista. Hola Diana, ¿cómo estás? Bueno, un compromiso en el que me pones a mí de primero, pero súper aceptado el reto. Y bueno, contentísimo de poder compartir este espacio contigo, que sé que como siempre va a estar lleno de éxitos. Bueno, espero que esto sea solo el comienzo de muchas otras entrevistas, no nada más para mí, sino para todos tus pasantes o todas las personas que pasan por Diana Yáñez Consulting. Claro que sí, claro que sí. Bueno, eres el primero. Esperemos tener otra más adelante, además para saber cómo está mejorando María Zapata. Y también tenemos a varios en el pipeline. Que bueno, obviamente nos encantaría poder ponerlos a todos, pero obviamente pues no todo el mundo lo logra y justamente por eso además tenemos aquí a José David, porque muchas personas desean tener sus marcas, muchas personas trabajan día y noche para hacerlo y hay algunas que llegan a un punto en el que dicen, mira, no puedo, o mira, no es para mí, o mira, se me salió de presupuesto o lo que sea. O me desmotivé, o sea, cualquier cosa. José David además lleva trabajando, o sea, nosotros llevamos toda la pandemia trabajando en esto. Literal. Esto fue efecto pandemia. Y bueno, hasta ahora seguimos. Estaba en el sofá, no sabía qué hacer y decidió sacar una marca. Sí. Entonces, bueno. Así es. Obviamente es súper emocionante, un orgullo y bueno, obviamente es un éxito que queremos compartir, pues porque naturalmente eso, o sea, yo sé lo difícil que es y que no todo el mundo lo logra, así que lo máximo. Y bueno, y con esto, José, te quería preguntar, o sea, ¿de dónde nace esta necesidad de hacer una empresa nueva y que fuese específicamente de ropa? O sea, ¿por qué una marca de ropa? Bueno, creo que la necesidad surge porque, primero que nada, yo creo que todos siempre estamos como que en esa búsqueda de qué hacerlo y todos también tenemos un poquito de antecedentes. O sea, ¿qué hay detrás que de pronto te hizo hacer esto? No siempre se cumple porque, no sé, de pronto de familias de doctores y abogados nace un artista que nada que ver, ¿no? Pero en este caso, mi familia, pues toda la vida se ha dedicado a este rubro de ropa. Tenemos negocios todavía en Venezuela. Yo actualmente estoy en Florida, radico en Florida. La marca nació acá, en Estados Unidos. Y bueno, estamos atacando este mercado actualmente. Y ya yo venía activo con el tema de las boutiques, pero ya yo quería hacer algo diferente. Yo decía, o sea, estoy cansado de viajar, de comprar, de revender, de viajar, de comprar, de revender. Y quiero algo más, quiero ir un poquito más allá, quiero meterme más en el proceso. Quiero entender cómo es ese proceso de producción, de diseño, cómo crear una marca. Y bueno, me fui motivando, literalmente como lo estábamos diciendo al principio, esto fue efecto pandemia. Recuerdo haber hecho un workshop con un team increíble, una agencia de marketing acá en Miami, y a través de ese workshop te conocí a ti porque fuiste participante de ese workshop. Entonces, nada, de allí surge toda esta idea. Y creo que la necesidad principal es porque he descubierto en el transitar de todo mi trabajo, de todo lo que he venido haciendo, que esto es una de las cosas que a mí más me apasiona. El tema de producción como tal. En este caso, pues por supuesto de moda, y he venido desarrollando como que ese interés poco a poco.
Actualmente, si tú me preguntas si yo tuviera que elegir de todo lo que hago, porque te lo podría mencionar así muy poquitico, pero de todas las cosas que hacemos, porque así somos los emprendedores, o sea, no paramos, no nos quedamos quietos, Ajá. siempre estamos buscando algo nuevo que sea. De hecho, hago otras cosas muy alejadas de lo que puede ser la industria de la moda, pero si tú me preguntas que la vida me pone a mí escoger qué hacer o qué me apasiona, y pues esto sin duda sería algo que no dejaría de hacer, yo creo que toda la vida. Lo descubrí, pues quiero seguirlo desarrollando. Buenísimo, buenísimo. ¿Y por qué María Zapata? O sea, ¿por qué la llamaste María Zapata? Bueno, muy curioso porque al principio cuando yo hago el workshop, yo dije, bueno, yo creo que es momento de desarrollar una marca. Entonces al principio, digamos que no era que Estás estaba... hablando del de Global Fashion Travels, en el que yo era Sí, speaker. correcto, Uh-huh. correcto. Entonces, al principio, pues no era que tenía confusión, sino que tenía una idea quizás un poco revuelta en mi cabeza, pero siempre sabía que al final era lo que quería. Y quería desarrollar una marca de ropa. Recuerdo que incluso hablé contigo luego de ese workshop, te hablé de qué era lo que quería hacer, pero bueno, fuimos como que armando poco a poco lo que hoy día es María Zapata. Entonces, en principio, para no hacer el cuento largo, María Zapata surge porque queríamos conseguir un nombre que impactara en la sociedad o en esta industria, algo completamente diferente. María Zapata es el nombre de mi abuela materna, ella todavía vive, ella está en Venezuela con mis padres, y creo que no ha sido, o mejor dicho, fue la mejor decisión que pude haber tomado en darle este nombre, porque no es nada más por honrarla a ella, sino a toda mi familia, a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, ahora a mí, a mi familia también, porque tengo dos chamos, tengo mi esposa que está aquí pegadita conmigo trabajando duro en el proyecto, y pues el nombre principal por esa razón, porque era demostrar que a través de una imagen o de un nombre de una persona puede salir algo espectacular. María Zapata tiene muchos significados y el principal es moda, el principal es que es una mujer bueno, que dispuesta a hacer muchísimas cosas en su vida, me demostró que sí se puede y creo que no pudo haber hecho una mejor elección en tomar su nombre. Y bueno, también de principio no es que nos vayamos a quedar aquí en este nicho únicamente de ropa en cuanto a moda femenina, pero el nombre surge precisamente por eso, porque somos una marca para mujeres. Ok, esto no tiene absolutamente nada que ver con las preguntas que yo había planeado en la entrevista, pero yo quiero saber cómo se sintió tu abuela cuando le dijiste que se iba a llamar la marca como ella y sobre todo cuando la lanzaste, porque una cosa es decir, quiero tener una marca y es como, ay, sí, mijito, gracias, y la otra es, sí, abuela, acabamos de lanzar la marca con tu nombre. Bueno, una sorpresa porque fíjate que como lo estábamos comentando, esto fue efecto pandemia y yo no lo dije sino después de mucho tiempo después, porque yo vivo en Estados Unidos y la única que está acá también es mi hermano también vive en Europa, mis padres están en Venezuela y yo no dije nada sino después de mucho tiempo cuando ya teníamos algo un poco más avanzado y para todos fue una sorpresa, todos quedaron como que ¿what? Y pues la verdad contentos a la final, ella se sorprendió mucho y pues yo sí en la búsqueda de hacer todo este proyecto de research, estaba haciendo muchas cosas, principalmente evaluando cómo íbamos a darle ese toque o ese ADN a nuestra marca. Entonces te voy a contar una anécdota muy curiosa, que es que mi abuela toda la vida ha sido una mujer fashionista, o sea, hoy en día que es una mujer ya de edad avanzada, ella todavía no sale a la calle sin arreglarse, sin maquillarse, entonces yo digo, wow, no todas lo hacen y ella todavía sigue en esa. Entonces yo desde que tengo uso de razón siempre veo a mi abuela muy bien vestida, la ropa era diferente, ella siempre era de las que antes de salir iba al closet, buscaba qué colocarse antes de entrar a la ducha para luego entonces ya tener todo listo. Y el dato curioso que te quiero contar es de que yo comencé a pedirle a ella referencias de su ropa, de la ropa que ella usaba hace muchos años y actualmente. Entonces, fíjate tú que ella aún conserva piezas tan antiguas, que te estoy hablando de 20, 30 años, que decía, yo de aquí tengo que sacar algo. Entonces yo le dije a ella, abuela, estoy acá en Estados Unidos y tú sabes que, bueno, aquí se pueden vender cosas muy chéveres, como por ejemplo ropa, digamos, que sean muy icónicas, y yo creo que las podemos subastar o hacer que hagan subasta por un buen precio. Eso fue como que mi mentira para yo decirle a ella que me pasara fotos y que me hiciera llegar esa ropa. Porque acá con mi esposa y con todo el equipo que está trabajando, nos surgió la idea que eso nos iba a ayudar a avanzar.
Y así fue, hasta que luego yo le dije, mira, todo eso fue una pequeñita mentira, pero la verdad es que lo estábamos haciendo para esto. Y quedó súper contento cuando supo o se enteró de que la marca llevaba su nombre. Y mi mamá ni se Claro. diga. O sea, yo estoy ya emocionada y no soy tu abuela. Sí, Lo máximo. Bueno, este cuento lo tienes que echar mucho en las redes sociales para que sepas. sí, yo creo que sí. Mucho. Es más, debería sacar una conversación y todo con tu abuela. Bueno, fíjate que lo he pensado más adelante, Dios nos dé No, la no, más oportunidad, adelante ¿por qué no? nada, ya, mañana. O sea, Perfecto. Bueno, creo que también van a estar contentos con esta entrevista cuando la vean, porque quizás no se lo van a esperar tampoco. buenísimo. Bueno, José, cuéntanos cómo fue la ideación de marca. O sea, ok, tú elegiste el nombre, tu abuela, perfecto, María Zapata. Pero ¿cómo fue esa ideación de marca, no? O sea, yo creo que una de las dudas y uno de los procesos difíciles que atraviesa cualquier persona cuando quiere empezar una marca, ya sea de zapatos, de tortillas, de lo que sea, es esa identidad de marca. ¿Cómo eliges el logo? ¿Cómo eliges el isotipo? ¿Cómo eliges los colores? ¿Cómo eliges el look and feel? O sea, ¿cómo hiciste para determinar todo eso? Mira, honestamente, una combinación, principalmente pensando en ella, la verdad, pensando en cómo es ella y cómo podía yo transmitir su esencia a través de las piezas o de lo que quería hacer, no nada más de las piezas, sino comenzando con todo el tema de la marca y la ideación de la marca, el logo, por ejemplo, los colores, etc. Una cosa que me hizo despertar cómo yo sabía que quería que la marca se viera era algo que ella siempre decía: no quiero ropa negra, eso es muy fúnebre, yo quiero colores. Entonces toda la vida, o sea, tú actualmente, mi abuela se viste de rojo, de morado, de verde, de amarillo, ya no usa otros tipos de colores sino eso. Yo dije, bueno, esto tengo que hacer como que un engagement con la marca que estamos haciendo, porque esto es lo que nos va a diferenciar en el mercado. Honestamente, creo que la competencia actualmente todo está hecho, digamos, pero no es lo que vendes, sino cómo lo vendes. Y cuando detrás de todo hay un propósito o hay una conexión, pues todo va a fluir y todo va a salir bien. Cuando comenzamos a hacer o a escoger el tema de los colores, el isotipo, queríamos conectar, además de los colores, algo también muy, muy clásico o minimalista, porque es también como que, digamos, mi personalidad y un poco la personalidad de mi esposa. No somos tan extravagantes. Sin embargo, pues la marca tenía que tener ese toque, digamos, de extravagancia, de mucho glitter, de mucho colorful power, y pues la verdad, todo surge de esa manera. Conecté también con una agencia de marketing que he venido trabajando muchísimo con ellos. Están acá en Miami, Trendy Experience. Ellos me ayudaron muchísimo. La verdad que sentarnos con ellos en la mesa fue a uno, porque pudieron deducir qué era lo que yo quería. Todas mis ideas, ellos supieron plasmarlas. Y por supuesto, pues yo me involucré muchísimo en el proceso, en la elección de los colores, cómo queríamos que fuese ese logo que impactara, y por supuesto esa personalidad o ese ADN de marca que pues sabemos que es súper importante. Y previo a eso, que creo que es muy importante resaltar, me dediqué a hacer un plan de negocios que, bueno, que con tu equipo, bueno, yo creo que acá lo puedo decir, Diana Llanes Consulting, pues fue cuando comenzó literalmente todo. O sea, fuimos desmenuzando realmente qué era lo que yo quería. Tanto así que el nombre, cuando yo dije qué nombre quería para la marca y qué era lo que quería hacer, no es nada de lo que estamos haciendo ahora o de lo que es hoy la marca. Porque aquí, un paréntesis, cuando yo hago esto, yo dije, bueno, yo me quiero parecer a tal marca, quiero producir mucho y quiero producir para hombres, para damas también, y quiero que mi marca lleve X nombre. Y por eso no nos estaba diciendo nada, que nos estábamos como conectando realmente, hasta que surge la idea pues, de que fuese María Zapata. Buenísimo, buenísimo. Y tú no eres diseñador, José, ¿no? O sea, tú llevas mucho tiempo en el proceso de trabajar en la moda, y como dijiste tú has comprado y vendido, o sea, tú eres un buyer, eso es lo que eres, para tus tiendas. Entonces, ¿cómo fue el proceso para ti de diseñar una colección? Creo que fue lo más challenging de todo. Actualmente me río, pero no sabes todo lo que lloré y lo que sufrí para lograr que la colección fuese lo que es ahora. No nada más yo, sino también Diana, mi esposa. La verdad que fue una locura, pero lo logramos. Entonces, como tú bien dices, yo no soy diseñador, o sea, yo no sé un hilo, dónde un botón, ni cómo cortar un patrón, o sea, nada, absolutamente nada.
Entonces, vuelvo y repito, siempre traté, busqué la forma de conectar con personas que me ayudaran a desarrollar el proyecto, porque no se trata de ir solo, sino ir acompañado, y yo creo que esa es la mejor clave del éxito para cualquier Claro, tener buenos consultores. para cualquier empresa o proyecto que queramos desarrollar. Entonces, al principio conecté también con una diseñadora de modas excelentísima, le agradezco muchísimo todo el trabajo que hizo y nos apoyó muchísimo. Ella está en Colombia, de hecho nuestra colección se diseñó y se produjo en Colombia. Y bueno, al principio yo como que delegué todo el trabajo y le dije, tú eres diseñadora, yo confío en ti. Ojo, y hago un paréntesis aquí, no quiero decir que fue un error de pronto de alguien, porque al principio no era lo que queríamos y estábamos como que, ¿qué pasó aquí? Pero fue, digamos, una autoevaluación que yo me hice. Yo digo, cuando ya vemos los resultados, decimos, ya, esto no es lo que queremos, yo tengo que meterle más, digamos, más cabeza a esto y tratar de que sea como yo quiero, porque si no, no tiene sentido. Entonces, al principio estábamos como que, uy, no, esto no es, no sabes, nos llegó la ropa y decíamos, no, porque, vuelvo y repito, porque yo estoy seguro que esto lo van a escuchar y yo estoy más bien agradecido. Pero cuando llegó la ropa decíamos, es que esto no es María Zapata, esto no es lo que yo quería. Y pues ahí empezamos nosotros a adentrarnos un poquito más, y eso eran llamadas tras llamadas, videoconferencias tras videoconferencias, para nosotros poderles explicar a ella qué era lo que queríamos. Entonces, honestamente no creo que nosotros hayamos hecho los diseños, pero los diseños los teníamos acá, Ana y yo, y pues al conversar, al explicar qué era lo que queríamos, ella logró transformar las piezas y pues es lo que hoy en día tenemos. Para nosotros fue un reto grandísimo porque creo que de todo el proceso, desde que comenzamos con el plan de negocio, con la ideación de marca, el tema de confeccionar, el tema de producir y el tema de diseño, para mí fue lo más retador de todo y lo más largo, se me hizo súper tedioso, o sea, literalmente largo en tiempo porque fueron muchos meses. Creo que ya hace un año comencé, en diciembre del año pasado, y eso me llevó literalmente creo que hasta julio, casi ya cuando estábamos a punto de sacar la marca, porque tenemos apenas afuera en el mercado un par de meses. Y pues en todos esos 6, 7 o casi 8 meses, no sé exactamente, fue un tema que yo decía, wow, o sea, ¿qué hago? Recuerdo haberle tocado la puerta a unos consultores, a ti también. Yo les decía, Diana, ven, ayúdame acá, que necesitamos de tu ayuda, tu opinión. Pero al final, honestamente, no puedo estar más satisfecho porque todo es espectacular. Todo es espectacular. Sí, de hecho, nosotros hicimos unas horas de consultoría para revisar la colección. Y qué bueno, tocaste unos puntos muy importantes, José, porque, o sea, como que las personas creen que porque uno es diseñador, uno sabe todo. Pero es que no es saber o no saber, es que la cabeza de cada persona es muy particular. De hecho, yo tengo un ejercicio que le robé a una amiga y también colaboradora de la industria que me encanta, que es justamente, o sea, cuando yo enseño búsqueda de tendencias en una universidad aquí de moda, y yo antes de enseñarles a hacer los mood boards, que es la base para salir de cualquier trabajo, yo les hago hacer un collage y yo les describo un monstruo y todos diseñan el monstruo, ¿no? Y claro, es súper específico, o sea, tiene 4 patas, 2 cabezas, 4 ojos, 3 narices, o sea, yo hago todo súper específico. Y todo el mundo tiene algo distinto como resultado final. Porque naturalmente, lo que para ti es 2 cabezas en un círculo, de repente para ti está una aquí y una aquí, el otro las tiene una aquí y una aquí, el otro está una aquí y una aquí, ¿no? O sea, como que, y es lo mismo en el proceso de diseño. Entonces, es súper importante que el dueño de la marca esté involucrado en el proceso, porque no es... Yo sé decirte, mira, estos colores están bien juntos, esto va de tendencia, este material no va a dar este resultado en la caída del material, o esto se ve así, o lo que sea. Pero naturalmente, un pantalón es un pantalón, o sea, tú tienes que ser el que diga, o sea, el que dé el input, mira, los pantalones tienen que ser rígidos, pero no pueden parecer cargo, y entonces tiene que ser esto, o sea, como que tiene que haber mucha conversación, mucho diálogo a lo largo de todo el recorrido, porque si no, tú no vas a quedar contento como cliente. Y eso es súper importante, eso no es algo que me pasa a mí solamente, eso es algo que le pasa a quien sea que diseñe, y qué bueno que lo sacaste, porque de verdad que yo tengo uno de mis mejores clientes, es el más viejo de todos, o sea, llevo, no sé, como 5 años trabajando con ellos. Él siempre a mí me da risa porque él, mira, vamos a sacar una colección, y yo, ajá, pero ¿qué quieres en la colección? O sea, y entonces terminamos cayéndonos a piña a mitad de la broma porque él nunca te da ningún input.
ya yo lo sé, pues, o sea, Claro, ya yo me puse la mente en paz con eso, ya sé cómo trabajar con él, pero al principio era muy complicado porque no te daba ningún input y tú dices, yo no puedo saber qué quieres tú en una colección si tú eres el primero que no sabes qué quieres en la colección. claro. Así que, Y sí, tan es así, disculpa te interrumpa, tan es así que me hiciste recordar pues, situaciones en las que de pronto yo sabía de que la diseñadora estaba diciendo como que este tipo está loco, literal, o sea, porque a lo mejor decía, esa idea no me cuadra, pero yo le decía, tranquila, hazlo porque yo asumo toda la responsabilidad, vamos a usar esta tela, vamos a usar este elemento, vamos a usar este color, y bueno, así fue que surgió, porque a fin de cuentas, pues como tú, como tú bien lo dices, son nuestras ideas como emprendedores, como dueños de marca, y nosotros debemos saber qué es lo que queremos. Y muy a pesar de que no seamos diseñadores de moda o no seamos expertos en algún nicho muy específico dentro de toda esta industria, pues es allí cuando tú tienes que conectar con buenos equipos para que las ideas surjan y pues el resultado final sea excelente. sí, 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 increíble, me encanta. Mira, ¿y cuál es, o sea, tú acabas de decir que crees que fue lo más tedioso y más difícil, pero eso dirías que fue como la dificultad más grande que afrontaste en el proceso de crear la marca, o dirías que tuviste algo más que dices así como que no, mira, esta fue la gran piedra en el zapato, o sea, Bueno, sí, sigo insistiendo en que creo que fue eso por lo que ya te conté, porque fueron meses de mucho trabajo, de mucha espera, incluso de ansia, o sea, emocionalmente, no creas, es las pesado. personas a veces es pesado Y y como pues dices es tú, en que verdad hasta, fue un error, pero no en mal sentido, sino que, claro, sí, tú le delegaste todo el trabajo sin saber que tú tenías que estar detrás de eso, entonces claro, perdiste muchísimo tiempo esperando para obtener algo exacto. que no era lo que querías. Además que fue, o sea, literalmente fue, debuté con esto, ¿sabes? O sea, fue mi primera vez y no había pasado nunca antes por este proceso, ya lo experimenté y creo que lo que viene aquí en adelante, pues son cosas buenísimas, o sea, estoy seguro, lo estamos decretando porque nos descubrimos que esto realmente, a mí en lo particular me apasiona mucho y Diana también me ha acompañado, como dije ya, y pues yo creo que de aquí en adelante, por supuesto, siempre va a haber ensayo y error, pero ya pasé por una etapa que creo que la superé y que creo que fue una de las más difíciles. Y sin embargo, pienso también que el haber comenzado con María Zapata con el lanzamiento es una de las partes más challenging de todas. Y tú tienes que trabajar no nada más tus emociones, sino también tu mente y estar claro que los procesos son duros y difíciles al principio, pero son necesarios mantenerte para que al final, digamos, del trayecto o a donde tú visualizas tus objetivos finales, pues puedan verse ejecutados o concretados. Porque de cualquier otra forma sería muy fácil decir que, bueno, ya estoy fuera, tengo una semana ya, digamos, en una, dos, tres, cuatro semanas, un mes en el mercado y de pronto no he hecho mi primera venta, pero ya ves que eso es completamente normal, sobre todo cuando se comienza, es muy necesario. Y es allí donde tú tienes que sacar más impulso para continuar. O sea, ya tú no me lo estás preguntando, porque ya yo estoy pensando cómo va a ser la segunda colección, cómo la voy a Claro, trabajar, muy a pesar de que todavía tengo stock y que, no, que bueno, que estamos comenzando, no importa, ya más bien estoy, yo creo que atrasado, pero bueno, no importa, ahí vamos. claro, claro, no, no, 100%. Además, o sea, lo normal cuando uno va a lanzar es hacer un pre-lanzamiento y por lo menos 6 meses antes, ¿no? Como para ir alertando a las personas. Lo que pasa es que, uno, ¿cómo haces un pre-lanzamiento sin fotos? Uh -huh. Dos, pues para alguien como tú que empezó sin ningún tipo de experiencia, se te atrasan muchas tantas cosas que al final dices, ok, o sea, o lo vendo ya o se pasó la estación. Entonces, pues Exactamente. naturalmente tienes que como que correr con lo que puedas y de hecho yo por eso cuando las personas están empezando siempre les digo, no vayas a hacer grandes producciones, o sea, Uh es -huh. más, uno por, porque te Claro, va a casi. sobrar todo, te va a sobrar todo. Y además de que tienes que testear el mercado, porque de repente tú dices, conchale, esta chaqueta súper icónica es la que más se va a vender y de repente no se vende. De repente Exacto. te trae a los clientes, porque a todo el mundo le encantó la chaqueta, pero no para comprársela, y entonces ven el pantalón negro y dicen, ese es el pantalón que me quiero comprar. Que quiera. Ajá. Ujú. Así es, de verdad Bueno, que sí. y tú que empezaste desde hace poco, ok, ya tuviste tu parte difícil. ¿Cuáles crees que van a ser las siguientes dificultades que tú, o sea, tú que te estás preparando psicológicamente, ok, ya empecé, ya arranqué, ya tal, ¿cuáles ves desde ya que son
tus siguientes dificultades? Que tú dices, ok, me tengo que preparar muy bien para lograr esto, esto y esto. Bueno, creo que precisamente es eso, mantenernos La venta. firmes, sí, la venta, mantenernos firmes y continuar. Estar súper activos, no nada más con el tema de las ventas, sino con el tema también de todas las producciones. Y creo que lo más complicado va a ser, digamos, porque justamente ahora acá en Estados Unidos, pues no tengo pensado diseñar o producir. Sigo teniendo en consideración Colombia y quizás otros ¿Qué estás países, produciendo pero ahorita en Colombia? en Colombia únicamente. Pero creo que lo más complicado de todo, y me quiero sincerar, es un tema de incluso presupuesto, porque, por ejemplo, para mí un reto o algo que quisiera hacer más adelante es, bueno, quiero ir a tal sitio a sentarme a tomarme una taza de café porque voy a hablar de negocios con alguien. Esa taza de café que yo me quiero tomar, por ejemplo, contigo, con alguien en Colombia, con alguien en Portugal, con alguien en India, representa mucho esa taza de café y así lo veo como para que la gente entienda y pueda entender qué es lo que quiero. Esa taza de café requiere de mucho presupuesto, de viajes, de tiempo, para yo poder estar allá y ese es como que mi próximo objetivo, ¿sabes? Siempre lo he pensado y creo que trabajar a distancia tiene sus pros y sus contras y pues ya lo he testado, ya viví esa experiencia, pero creo que lo mejor de todo es siempre estar ahí pendiente de qué es lo que pasa, vivir el proceso, aprender y pues seguir ejecutando. Creo que eso es la parte que digamos, que se nos avecina y que es lo que realmente queremos hacer. Y tenemos que trabajar muy duro por ello, sin flaquear. Bueno, claro, claro, buenísimo. Y, José, tú que empezaste durante la pandemia, ¿no? Porque, pues como tú, muchísimas personas hicieron nuestros talleres y casi todos eran como que no, pero, sabes, tengo que esperar a que la pandemia pase. A mí me parece que lo mejor que hiciste fue empezar de una vez, porque si esperas a que la pandemia pase, imagínate, en teoría eran 2 meses, o sea, al principio era una semana, después un mes, después 2 meses, ¿verdad? Vamos a 2 años y todavía no se ha acabado. Más bien, estamos entrando en otra onda, ¿no? O sea, ¿en qué crees que ayudó el COVID y qué dificultades crees que agregó el COVID a la creación de tu marca? Puede ser una cosa personal, o sea, puede ser algo que tú dices, a mí me ayudó a reflexionar, o puede ser efectivamente a nivel de negocio, ya sea pues que ayudó o una dificultad. O sea, ¿qué crees que el COVID dio y quitó a la creación de tu marca? Bueno, creo que dio más de lo que quitó, honestamente. O sea, el tema de nosotros haber entrado en una pandemia mundial, y suena muy cliché, pero es la verdad, nos hizo ser más creativos, a valorar más las cosas, a pensar más en qué íbamos a hacer. Creo que no lo habíamos hablado antes, pero no sé si te dije que en pandemia yo trabajaba para una compañía precisamente de ropa de caballeros, un luxury line acá, está muy bien posicionado en Estados Unidos. Y estando allí, yo aprendí también muchísimo. Y lo que yo veía, yo llegué allí además sin buscarlo tanto. Y entonces no es por ser supersticioso, pero yo digo, no, esto es lo mío. O sea, me gusta el tema de la industria, de producir. Y cuando llego ahí, que me encuentro con todas estas fases que pues yo sabía que el desarrollo de una marca era necesario, producción, diseño, confección, prelanzamiento, shows, Vegas, Los Ángeles, luego las ventas, luego buscar clientes. Yo digo, esto es lo que yo realmente quiero hacer. Llega la pandemia y pues nos botan a todos. Nos dicen adiós, no los podemos tener. Yo, ok, yo me vine a casa y me causa risa porque llego a casa riéndome literal porque me habían despedido. Y entonces ella me dice, pero ¿por qué te ríes? Yo le digo, bueno, es que nunca me habían despedido. Yo vengo de Venezuela y la verdad es que nunca había sido empleado. Entonces me causó mucha risa, yo no sé si eran los nervios o qué era lo que iba a hacer, pero pues llegué a casa riendo. Cuando, cuando llega la pandemia, que ya pues comienzo yo a decir, bueno, ¿ahora qué hago? Pues esto creo que fue una de las mejores cosas que me pudo haber pasado, porque descubrí que en este encierro somos capaces, teniendo un poco de tiempo que quizás no lo habíamos buscado, porque pues nosotros siempre estamos trabajando, salíamos, etcétera, pero al verme en casa yo dije, no, algo tengo que hacer. Y era algo que ya tenía allí digamos, bajo la manga, una carta bajo la manga que quería hacer, pero no sabía cómo. Y fue ahí, bueno, ya el resto ya es historia, ya lo sabes, cuando hice el workshop, cuando conocí a las personas que me han ayudado, incluyéndote a ti, todo ese proceso comenzó. Entonces creo que la pandemia más que quitarnos nos dio oportunidades. Y en todos los ámbitos, lo veo a mi alrededor, lo veo en mi familia, en las personas que me rodean, en amigos que están haciendo hoy cosas que no hacían antes. Entonces creo que a fin de cuentas fue muy, muy, muy fructífero, la verdad.
Buenísimo, buenísimo. Qué buena actitud, eso me encanta. A nosotros también la No, pandemia sí, nos ayudó mucho. O sea, sí, sí, sí. yo también, yo siempre he sido muy, o sea, yo nunca sé decir que no. Entonces apenas es, Sí. mira, vamos a tomarnos un café y yo, cónchale, pero ya yo había dicho que iba a trabajar. Cónchale, pero ya yo había dicho que iba a hacer esto. Para mí fue la pandemia, fue como que, ok, concentrarme 100% y de hecho yo estuve trabajando como freelancer hasta antes de la pandemia y empecé a montar mi equipo de trabajo en plena pandemia. Bueno, fíjate, O sea, nosotros excelentísimo. tuvimos un crecimiento exponencial durante el 2020, que es muy loco. Pero bueno, a ver, mira, José, tú hiciste The Brand Project y The Creative Spa, o sea, tú hiciste nuestros dos talleres. Sí. Yo quisiera saber, uno, ¿cómo crees que esos talleres sí te ayudaron para ser María Zapata? Y si sí te ayudaron, ¿a quién le recomendarías hacer estos talleres y por qué? Absolutamente sí nos ayudaron, no nada más a mí, sino también a Diana, porque Diana participó conmigo en estos talleres y siempre lo hemos conversado. Creo que fue un plus haber participado porque es donde tú descubres allí realmente que te puedes llenar de conocimiento y de personas que realmente saben. No nada más por quien imparte el proyecto o quien imparte en este caso estos cursos, sino por las personas que también participan. Tú te nutres, conoces gente, sabes. Cuando escuchas las experiencias de otras personas, tú dices, wow, mira, sí, es donde comienzas tú como a decir, esto realmente es lo que yo necesitaba. Yo la verdad recomendaría absolutamente hacer este tipo de cursos o estas mentorías porque creo que todo parte de la planificación. Muchas de las personas cuando quieren hacer o quieren desarrollar un proyecto no saben por dónde empezar, no saben por dónde comenzar. Yo creo que cuando tú te sientas y realmente comienzas a interactuar con estos talleres o con estos cursos, te das cuenta que todo lo que de pronto tú tenías en tu cabeza o habías pensado no es lo primero que tenías que hacer para comenzar. Entonces a veces las personas creen, oh, pero ¿para qué me voy a poner a redactar un plan de negocio? O sea, es súper importantísimo. Y recuerdo mucho la experiencia con tu equipo y contigo personalmente, cuando yo estaba haciendo mi plan de negocio, fue una de las cosas incluso que no lo mencioné, pero también me costó mucho, porque yo decía, bueno, es responder unas preguntas y ya. No, no es responder unas preguntas, porque las preguntas no te las estás respondiendo tú. Las preguntas las tienes que responder en base a lo que tú visualizas más adelante con tu proyecto. ¿Quién va a ser tu target? ¿Quién va a ser tu customer? Ese customer journey, el ADN, todo lo que quieres desarrollar. Entonces, el desconocimiento muchas veces hace que las personas cometan errores que son súper válidos, pero cuando estas oportunidades se presentan, pues yo obviamente las recomiendo. Les recomiendo emprendedores, les recomiendo personas que estén, por ejemplo, no sé, haciendo una carrera universitaria de cualquiera que sea la industria, pero esto siempre es como que una herramienta adicional que te va a ayudar a encaminar todos esos proyectos o todas esas ganas de lo que sea que quieras hacer. Buenísimo, sí, sí. A mí me da risa porque, claro, cuando yo hice mi marca hace muchos años, yo, Incluso, perdón, para que no se me vaya la idea, disculpa que te interrumpa, incluso también se la recomendaría a personas que ya están completamente establecidas en el mercado, porque, bueno, todo va a depender también en qué te muevas, ¿no? Pero hay personas que tienen ya, digamos, una trayectoria o muchos años desarrollando, un ejemplo tonto, una panadería, pero hacer estos talleres o estos cursos también te van a abrir la mente que ya va, ya tengo no sé, el portugués panadero, por ejemplo, en nuestro país, Venezuela, que es muy común. Tengo 20 años vendiendo pan, soy exitoso, me va bien, pero ahora con el curso me doy cuenta que puedo hacer cosas mejores, porque el mundo ha cambiado. Estamos sí, o sea, en otra era donde el consumidor es más exigente. No es nada más por lo que tú ves, porque obviamente sabemos que la calidad del producto, lo que tú buscas o el servicio, eso a veces no está en discusión cuando ya tú tienes muchos años de trayectoria, pero sino también cómo lo presentes. Pues también va a depender de cuáles sean tus objetivos, a dónde quieres llegar, cómo quieres ser visto, a dónde quieres que te conozcan. Entonces, todos estos talleres o todas estas herramientas, de verdad que son indispensables para quien no tiene nada, como para el que ya tiene mucho. sí, sí. Bueno, qué chévere que estás comentando eso porque muchos de nuestros attendees no son personas que están empezando. De hecho, nosotros tenemos varios, pero ahorita tengo uno específicamente en mente porque él compró unos paquetes de horas de consultoría con todo el equipo, porque este señor, que por cierto vive en Miami, tiene un negocio que vende aires acondicionados. O sea, nada que ver. Y él quiso sacar una marca de zapatos, pero que está en proceso. Y él dijo, claro, yo soy un emprendedor, yo tengo un negocio, llevo años en el mercado, tiene más de 50 años el señor, Wow. no en el mercado, el de edad. Y él Ok. dijo,
pero claro, a mí me hace falta toda la parte en la moda que yo no sé y que tú sabes, y o sea, me ha recalcado muchas veces como que, ¿sabes? Que he aplicado cosas de lo que he aprendido aquí en mi negocio, Wow. porque nunca hubiese pensado, o sea, un señor que tiene más de 50 años, con 20 años en el mercado, vendiendo aires acondicionados, usando un taller de moda, o sea, como que nada que ver. Y bueno, y justamente nos comenta que le ayuda muchísimo y le ha ayudado obviamente todas las horas que pasa con el equipo, porque entonces ve con el de marketing, ve con el de creación de contenido, ve con el de ventas, o sea, como que ha hecho todo el proceso. Y eso, o sea, una persona que nunca hubieses pensado porque no está empezando. Así que qué bueno que pusiste ese punto porque... Sí, y también ahora que lo dices personalmente, cuando ya yo pues tomamos la decisión de crear María Zapata, todo lo que he aprendido también lo he implementado en el resto de mis negocios, y es una verdad, o sea, es necesario. Y para mí, por ejemplo, el marketing no es todo, honestamente. O sea, el marketing engloba, es una palabra muy grande para todo lo que se hace en marketing, pero lo es todo, y a veces dejamos de hacer cosas precisamente por eso, por no saber cómo ejecutarlas y por desconocimiento, y son súper necesarias. No nada más en la moda, sino en cualquier industria. Sí, 100%, 100%. Bueno, José, antes de terminar, ¿quieres darle un consejo para quien quiera empezar su marca de ropa? Claro que sí, y además de marca de ropa, bueno, todo lo que tenga que ver de diseño, de zapatos o lo que sea, mi mayor consejo siempre va a ser que tengas claro realmente tu propósito. ¿Qué es lo que quieres transmitir o qué es lo que quieres, pues, digamos, dar a conocer? Porque no es nada más, por ejemplo, en mi caso, hacer ropa. O sea, ropa, existen muchas marcas, sino detrás de eso, ¿cuál es el propósito? ¿Qué te motivó? ¿Qué te inspiró? ¿Por qué lo estás haciendo? Es allí donde realmente tú vas a marcar la diferencia. Y pues entre muchos consejos que puedo dar, lo primero es la paciencia, trabajenla muchísimo. Mira que a mí me ha costado, pero he aprendido una barbaridad. Tenemos que ser pacientes y sabes que creer en nosotros también. Si tenemos la convicción de que nosotros queremos hacer algo y que es lo que nuestro corazón nos dice, incluso no lo podemos sacar de nuestra mente, también controlamos, porque a veces las emociones te pueden ganar. Pero si sabes controlarlo o llevar, digamos, ese hilo ahí bien finito sin que se rompa, pueden surgir muy buenas cosas. Y cree en ti, no importa lo que te digan. Las personas a veces van a decir, bueno, pero ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué no te pones, no sé, a vender comida? Que eso da, pero ya va. O sea, todos pasamos por un proceso, todos tenemos una necesidad. Y si no crees en ti mismo, nadie lo va a hacer. Podrá sonar muy cliché, pero es la verdad. Las personas que te rodean también, amigos, familias, muchas veces van a dudar de ti, pero no tenemos que alimentar, digamos, esas dudas, sino dejarlas pasar. Tenemos que tener filtros. Nosotros como seres humanos tenemos que tener filtros en todos los aspectos de nuestra vida. En cuanto al ámbito profesional, tiene que ser exactamente igual o mejor, para que no caigas en distracciones, para que no, digamos, no pierdas el rumbo, ni el foco, ni que vayas a decaer en el camino, que tus objetivos de pronto no los vayas a ver alcanzado. Eso creo que es lo más importante. Y rodearse de buenos profesionales. Eso también es clave. O sea, a veces creemos, no, pero es que no es tan difícil, yo mismo lo hago. No, haz el esfuerzo porque esa es en las primeras inversiones que debemos hacer. Pagar por el conocimiento, porque a partir de allí es donde realmente tú vas a ver resultados. Eso es lo que también María Zapata me ha dejado. Buenísimo, buenísimo. Excelentes todos, José. Excelentes, excelentes. Bueno, por último, por favor, compártenos tus redes sociales. O sea, ¿dónde podemos ver las cosas de María Zapata? Yo amé el vestido de lentejuelas, pero cuando lo sacaste, tú sabes que estoy embarazada. O sea, ya parezco una libombo. Yo dije, ay, me encantaría. Y yo después decía, ¿y ese vestido? ¿Cómo va a ser? ¿Yo cómo me queda? Y tengo que esperar. Porque... O sea, aparte de que no me lo puedo probar, pero imagínate. Yo embarazada con ese vestido y dije, no, voy a esperar un rato. Quizás a Martina también le funcione ya más adelante, cuando la conozcamos. Sí. Pero bueno, mira, nos pueden, en redes sociales estamos como tanto en Facebook como en Instagram como by María Zapata. Nuestra página web también es www.bymariazapata.com y pues ahí pueden ver toda nuestra colección, está súper disponible. Y bueno, seguimos trabajando, como ya te decía al principio, no quiero decir mucho, pero estamos tratando de expandirnos un poquito más. Y bueno, quien quiera por ahí nos vean
pronto en otros sitios o en otros lugares, no nada más en nuestra propia tienda en línea. Excelente, excelente, José. 1 millón. Bueno, primero que nada, gracias, porque me encanta. Además, siempre me encanta hablar contigo porque tú eres muy abierto. ¿No? O sea, hay gente que se complica mucho diciendo cosas y en verdad esto es lo que ayuda, no solamente, pues, para los que nos escuchan, pero hasta para ti mismo, ¿no? Porque a veces uno se pone a hablar y uno se escucha y uno dice, ¡ay, aquí está la solución! Así que buenísimo, buenísimo, toda la sinceridad, o sea, lo que dijiste es todo clave. Y es así, o sea, empezar siempre es complicado, uno de repente cree que, ay, ya voy a vender, pero es que lo que yo siempre además digo en los talleres es, uno cree que tiene los primeros compradores en casa, que son tus amigos, todos los que te dicen, ay, demasiado bello, pero tú no sabes qué va a pasar cuando lances ese producto. De repente les parece bonito, pero no se lo quieren comprar. De repente les parece costoso. De repente perdieron su trabajo y no lo pueden pagar. De repente, lo que sea. O sea, a mí me encanta el vestido de lentejuelas, pero ¿cómo me voy a poner eso embarazada? O sea, no es el momento correcto para ponerme ese vestido. Entonces, claro, como que siempre pueden haber 1000 cosas que influyan lo que ese primer posible comprador te dijo al principio. Entonces o sea, no creer que, ay, ya 10 amigos me dijeron que me van a comprar. Si 10 amigos te dijeron que te van a comprar, de repente uno te compra. O sea, y de broma. Ajá, y así como que, gracias. No, y sabes que lo interesante también de todas estas conversaciones es que cuando las personas vean, sepan de que o sea, a mí me gusta hablar desde la sinceridad, ser honesto. Porque muchas veces, no sé, muchos pensarán que entran a la página web o entran al Instagram de una marca y dicen, wow, esto es una super marca y mira, porque honestamente no es porque sea mi marca, pero se ve muy bien trabajado y así puede pasar con muchas otras marcas, pero no saben lo que hay detrás, todo el sacrificio que hubo, lo difícil que fue llegar hasta allí y pues que sepan de que ahí no comienza ni termina todo, sino que hay que más bien es continuar. Que sepan que tampoco voy a engañar a la gente y decir, no necesitas de mucho dinero. Pues sí, al principio tienes que invertir, pero tampoco es lo que la gente cree. A mí me pasó. Yo decía, pero ¿cómo voy a sacar una marca si no tengo, qué sé yo, $500,000, $1,000,000? O sea, es una locura pensar de esa manera. Y eso también, haciendo todas estas cosas, me ayudó muchísimo a entender de que no necesitas de tanto, porque no es la cantidad, sino la calidad. Entonces, fíjate, el rodearme de un buen equipo, de buenas consultorías, de personas que realmente sabían que era lo que necesitábamos hacer, fue lo que me ayudó a descubrir de que yo podía avanzar. Entonces yo mismo rompí esa barrera. Yo dije, no, es que aquí yo puedo entrar. Pues ahora es que hay María Zapata para ti. Claro, claro que sí, claro que sí. Lo máximo, de verdad, todo el éxito del mundo. 1 millón a todos los que nos escuchan. Obviamente los súper invito a seguir a José con María Zapata, que tiene cosas espectaculares y estoy segura de que lo que viene es mejor aún, porque el inicio nunca es tan bueno como el después. Hacemos envíos internacionales, no nada más en Estados Unidos y llega súper rápido. Buenísimo, buenísimo. Eso está aún mejor. Y bueno, nos mantenemos en contacto, tú y yo, José, nos mantenemos en contacto todos los que nos están viendo. Acuérdense de darle like al video y hacer todas sus preguntas que se las remitimos a José para que nos responda. Así es. Si tienen más preguntas, podemos hacer un live en Instagram, podemos hacer otra entrevista, lo que sea. Buenísimo, gracias por la invitación y también todo el éxito para ti y tu equipo. La verdad es que son indispensables y espero que de aquí en adelante sigamos trabajando como hasta ahora. Claro que sí, claro que sí. Seguro. 1 millón. Bye, gracias. Chao.